¿Qué es el síndrome de Asperger? ¿Cómo ayudar a un niño con este síndrome? Porque es un tema bastante actual. Espero que si eres padre de alguien que padece Asperger, si conoces a alguien, toma en cuenta estos consejos de la psicóloga Mariana Esquivel, porque es importante que lo tengamos presente. Y comencemos. ¿Cómo poder ayudar a una persona, a un niño con síndrome de Asperger? Esta es una pregunta que suele realizarse con frecuencia a los docentes y los padres. ¿Cómo ayudar a un niño con síndrome de Asperger, tanto en la vida social como en la escuela? Y para responder esta pregunta vamos a brindar una breve y clara explicación sobre qué es el Asperger y cómo podemos ayudar a los niños y niñas afectadas, tanto en clase como en casa y en su vida personal. Primeramente, ¿qué es el síndrome de Asperger? Pues bien, el síndrome de Asperger es un trastorno neurobiológico que forma parte de un grupo de afectaciones denominadas trastornos del espectro autista. La expresión trastorno del espectro hace referencia a que los síntomas de cada uno de ellos pueden aparecer en diferentes combinaciones y en distintos grados de severidad. Dos niños con el mismo diagnóstico, a pesar de tener común ciertos patrones de comportamiento, pueden presentar una amplia gama de habilidades y capacidades. Ahora bien, dificultades y limitaciones causadas por este desorden neurobiológico. Los varones suelen ser quienes más presentan este trastorno y suelen ser diagnosticados de entre los 3 y los 9 años de edad. Las características principales pueden mencionarse en 4 grandes áreas. Cada una presenta debilidades, pero también fortalezas. Vamos a ver, número 1, relaciones sociales. Dificultad para comprender las reglas de interacción social, no suelen compartir sus sentimientos, preocupaciones y se les dificulta desarrollar la empatía. Su fortaleza, suelen mostrarse como personas sinceras, objetivas, nobles, fieles y leales. Y en este sentido, en cuanto a la empatía, no es que sean malos, sino que simplemente, por ejemplo, pueden agarrar una arañita, pueden aplastarla sin ningún remordimiento, sin saber qué es, porque para ellos no saben bien esto de las relaciones con otros niños. Pueden decir algo malo que posiblemente hiera a otro, pero sin que ellos hayan querido hacerlo, simplemente porque todo lo toman como literal. Entonces, número 2, comunicación y lenguaje. Dificultad para iniciar a mantener una conversación. Las frases son breves y literales, en ocasiones pareciendo groseros, y les cuesta demasiado conectar con el interlocutor. Y su fortaleza es que poseen un amplio vocabulario técnico, disfrutan de los juegos de palabras y poseen en ocasiones grandes capacidades memorísticas. En este sentido, pues sí, efectivamente tienen una gran capacidad para memorizar un buen de cosas, nombres de dinosaurios, los números, una amplia habilidad en este sentido, pero tienen una forma de ser que pareciese que es grosero, que es rudo, pero no lo es. Número 3. Flexibilidad mental e imaginación. Dificultad para ser flexibles o relajados. Se preocupan por cosas inusuales al punto de obsesionarse. Suelen ser repetitivos en un tema y tienden a ser perfeccionistas. Su fortaleza es que se hacen expertos en lo que les agrada. Son investigadores por excelencia y se muestran muy fieles en las áreas de interés. Número 4. Coordinación y motora fina. Se presenta retraso motor y torpeza, es decir, se les va a dificultar coordinar para hacer algún baile, para estar en algún deporte. Entonces, si ves este tipo de situaciones, pueden ya estarte indicando algo. Ahora, número 5. Otras áreas que pueden presentar particularidades. Sensibilidad inusual a los estímulos sensoriales, ya sea la luz, sonidos, texturas, etc. A ver, vamos a ver consejos para ayudar a un niño con Asperger. A continuación vamos a conocer una serie de recomendaciones enfocadas a ayudar al niño con el síndrome de Asperger en áreas en las que usualmente se presentan dificultades dentro del centro educativo. Aquí son relaciones sociales, el trabajo en el aula, etc. Número 1. Niños con Asperger y relaciones sociales. Se le debe de enseñar explícitamente todos aquellos aspectos que la mayoría de las personas aprenden intuitivamente. Las relaciones sociales son fundamentales para que estos niños puedan desarrollar sus capacidades y su vida en comunidad. Aquí hay varias recomendaciones, observaciones y consejos para dar soporte en este ámbito. Por ejemplo, en el ámbito de saludar a alguien.
¿Cómo utilizar el tono adecuado? ¿A qué hay que prestar atención? ¿Qué expresión gestual utilizar? Este tipo de habilidades pueden enseñarse mediante dramatizaciones donde se acentúen los códigos que debe de adquirir. Aquí, por ejemplo, muchos niños pues no saben qué diferencia hay entre saludar a un adulto, a un maestro, a un director o a comparación con sus compañeritos. No es lo mismo decirles, hola, ¿cómo estás? A decir, profesor, ¿cómo está? Buen día. Es diferente la entonación. Para ellos esto no es tan obvio como para los demás, sino que ellos no tienden a contextualizar tan fácilmente estas situaciones. El empatizar es algo que es muy complejo para ellos. Ahora, para entablar una conversación, aquí, como cederle el turno a la otra persona cuando es su turno de conversar para finalizar una conversación. Cómo saber si la otra persona está interesada, qué temas puede relacionarse con la conversación y cuáles no son propicios. Se puede utilizar un objetivo o señal que les permita ir orientando las intervenciones en la conversación, así como programas televisivos. Es decir, ponle la televisión para que vea cómo es la interacción entre los interlocutores, cada cuando tiene que bajar la voz, escuchar a que termine la otra persona y de esta manera poder entablar este tipo de cosas o poder imitarlas con sus demás compañeros. De esta manera le va a resultar más fácil, más didáctico que en el mismo momento. Ahora, ¿cómo mantener una conversación? Se les deben de enseñar a determinar cuándo alguien está bromeando, utiliza metáforas y qué decir en este momento, detectar cómo se siente la otra persona ante una determinada expresión o reacción y qué hacer al respecto, cómo diferenciar si alguien hace algo a propósito, no por accidente, y cómo debe de responder. Este tipo de destrezas puede desarrollarlas con más facilidad a través del roleplay, que les permita pensar desde el punto de vista de la otra persona. Es importante cómo estas experiencias pueden ayudarles en su vida cotidiana, porque muchas veces esto de que te dicen algo de broma, ¿no? Cuando eres pequeño, por lo general no lo entiendes a la primera, sino hasta que ves que se rieran de ti y dices, sí, ¿verdad? No era de esta manera. Bueno, los niños con Asperger se les dificulta muchísimo esto. Entonces trata de mantener conversaciones con ellos, trata de enseñarles, trata de ponerte en sus zapatos y hacerle ver cómo se sentiría la otra persona. Es importante esto, cuáles son las metáforas y qué decir en esos momentos. Ahora, el lenguaje y la comprensión oral. Asimismo, pueden presentar una dificultad en la comprensión del lenguaje coloquial, pues tienden a entender la comunicación de forma literal. En consecuencia, se deben utilizar frases más exactas. Por ejemplo, tengo calor, me muero de calor. Esto no lo van a entender porque para ellos no es tan obvio esto de me muero de calor. Oye, ¿cómo que te estás muriendo? ¿El calor te está matando? No, se dice nada más tengo calor. También se debe de enfatizar nuestros mensajes para que sean comprendidos, usando formas positivas en vez de formas negativas. Por ejemplo, hay que permanecer sentado. Mejor que no debemos levantarnos de la silla. Es una forma de lenguaje y comprensión oral que tienes que estarles enseñando y comprendiendo porque a veces no lo entienden. Ahora, crear un círculo de pares que les ayude a sentir más seguridad para acoplarse al grupo. Para esto se requiere primero contar con una colaboración y comprensión de las limitaciones de estas personas, delegar actividades u ocupaciones que les permitan sentirse más relajados y anuentes a interactuar, y a la vez propiciar que los pares sirvan de modelos de aprendizaje de habilidades específicos, como por ejemplo, cómo hacer un saludo entre amigos, cómo pueden utilizar sus manos, cómo pueden colocar sus pies y su cuerpo, así como el uso de expresiones faciales acordes a la conversación o ambiente actividad que estén realizando. Luego, paulatinamente pueden aumentarse el grado de relación y cooperación, y para ello debe de trabajarse en aspectos como proximidad física, tolerancia, paciencia, respetar los espacios de retiro. Esto es importante, es decir, no forzarlo a mantenerse en un grupo. Ellos aprenden sus habilidades comunicativas por imitación, entonación, postura, actitud, sin contar con la intuición necesaria para acoplarse a un determinado ambiente. Por ejemplo, pueden hablarle a niños como si fueran adultos porque se les enseñó a hablar para comunicarse con sus padres. En estos casos pueden utilizar grabaciones en que paulatinamente se les muestre cuál debe de ser su lenguaje dependiendo de las variables.
y además propiciar espacios para practicarlas. Puede acompañarse de círculo de pares para apoyarlos, procurando que ellos mismos puedan observar las áreas por mejorar. Se les puede ejemplificar casos donde se habla demasiado alto, bajo, muy rápido, lento, monótono. Ustedes deben de decidir. Las reglas explícitas son vitales para orientar las actividades grupales. Se debe de dejar claro cuál es la finalidad del trabajo en grupo. Las conversaciones deben de ser claras, transparentes, sin doble sentido, ironía o cualquier tipo de confusión en el sentido de la frase. Se debe de transmitir las ideas sin dejar entre líneas, para que puedan entendernos. Se debe de dejar sumamente claro el propósito que sea desde comunicar. También las explicaciones o instrucciones deben de ser simples y cortas, concretas y transmitidas de una forma lenta. Debemos intentar llamar la atención antes de iniciar la conversación, procurar que el niño esté cerca y mencionar su nombre. Así disminuye las posibilidades de que se distraiga y no comprenda las explicaciones. Hay que procurar sistematizar las instrucciones de manera que se defina claramente los pasos o puntos a transmitir, y podemos ayudarnos con claves visuales, dibujos o señales. Enseñarles a detectar cuando se encuentran enfadados o frustrados para definir las conductas no permitidas y las estrategias para canalizarlas. Poseer un protocolo de emergencias con los pasos a seguir en caso de situaciones detonantes y disruptivas. Si debemos hacerles un señalamiento por un comportamiento inadecuado, realicémoslo de forma neutra y siempre dejándoles claro cuál es la manera correcta y las consecuencias. Verifiquemos si comprendió la explicación. No insistamos en entablar contacto visual, esto no va a ayudar para nada. Número 2. Ayudar a un niño con Asperger en la escuela. En el ámbito escolar, los niños con síndrome de Asperger pueden presentar varias dificultades y limitaciones específicas. Es por eso que los docentes deben de conocer este desorden para poder adoptar algunos criterios para ayudar a los niños con Asperger, siempre de la mano de psicólogos educativos y otros profesionistas. La misión es que estos niños se integren de la mejor forma posible en las dinámicas de la clase y que puedan seguir los cursos con los mínimos obstáculos posibles, desarrollando algunas de sus virtudes y potencialidades intelectuales. A continuación expondremos varios consejos para este fin. Procuremos incorporar en su currículum académico los intereses que han manifestado la persona, y utilicemos la fijación por este tema en diferentes áreas y asignaturas. Por ejemplo, en español podemos dejar que escriba sobre naves espaciales, en matemáticas que saque las medidas de la nave espacial, etc. Cuando termine el trabajo diario, puede dedicarse a su proyecto personal. Ubiquémoslo en un lugar libre de distracciones, que pueda sentir que trabaja de forma individual. Orientémosle con respecto a los materiales que requiere para cada lección, preferiblemente elaborando una lista y colocándola en un lugar fijo y accesible, preferiblemente que sea un lugar fijo y concreto. Establezcamos metas a corto plazo, definiendo claramente la cantidad de trabajo que esperamos obtener del niño. Asimismo, informémosle sobre el tiempo que debe de emplear en cada actividad, ayudándolo con un reloj destinado solo para él. Podemos utilizar incentivos como recompensa. Recordemos utilizar material visual atractivo siempre, pictogramas, mapas, diagramas, uso del ordenador, horarios, listas, etc. Cuando el niño inicia el trabajo, establezcamos una señal. Por ejemplo, un círculo verde en un pupitre y un círculo rojo cuando debe de terminar. Al elaborar material, introduzcamos palabras clave, símbolos o señalamientos específicos que permitan al niño recordar esta información. Cuando evaluemos su trabajo, no utilicemos preguntas abiertas. Siempre que se pueda, establezcamos preguntas cerradas que le permitan recordar la información concreta al niño y facilitémosle las palabras claves o símbolos previamente mencionados. Emplear evaluaciones orales puede facilitar la labor. Asimismo, ofrezcámosle tiempo extra para acabar sus labores o exámenes. El material de trabajo debe de ser amplio y debe indicarse claramente dónde debe de colocar las respuestas o la zona de trabajo. Asegurémonos de que cuenten con el material de trabajo necesario y organizado. En ocasiones conviene definir los materiales con colores que representan una determinada materia. Por ejemplo, español rojo, el inglés de azul, etc.
Ofrezcamos apoyo al niño con Asperger con un compañero que lo anime a terminar el trabajo, pero tratando de ayudarlo a que sea capaz de hacerse por sí solo. Es importante enfatizar sus habilidades y logros. Presentemos atención a los indicadores emocionales, intentando prevenir posibles alteraciones en su estado de ánimo. Evitemos en lo posible la crítica y el castigo, y sustituyámoslo por el esfuerzo positivo y el halago y el premio. Como referencias bibliográficas nos deja la psicóloga a Dorado Moreno desde el 2005, Otra forma de mirar, Memorias de un joven con síndrome de Asperger, y Peter Stee, 2008, Autismo, de la comprensión teórica a la intervención educativa. Bien, señores, hasta aquí termina este videoprograma. Espero que les sirva a muchos, porque es importante que si ves, si tienes un indicio de que algún hijo tuyo, algún conocido, un sobrino, un amigo tiene esto, compréndelo, trata de orientarlo, de aplicar este tipo de cosas antes de enojarte, antes de explotar con él, porque esto no lo va a ayudar. Entonces, tengan empatía, por favor, piensen siempre críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Nos vemos hasta la próxima. Se despide Pablo de su Granja Humana MX. Hasta luego.